¿Cómo calcular el campo eléctrico de un anillo cargado uniformemente? Para ello se ilustra lo siguiente. Tenemos acá un anillo con un radio conocido R y tenemos una distancia al eje, que digamos que esta distancia va a ser X, y sabemos que con este anillo pues entonces toda la carga va a estar distribuida básicamente en toda la circunferencia del anillo, que a diferencia del disco, que en el disco existía carga por dentro de toda la superficie, en el anillo solo vamos a encontrarla en la circunferencia, por lo que el conocer la densidad lineal, es decir, el diferencial de carga que hay por unidad de longitud, pongámosle ds, va a ser útil a la hora de calcular el campo eléctrico, porque ahora el diferencial de carga que vamos a analizar estará analizado desde la circunferencia. En toda la circunferencia estarán todos los diferenciales de carga, ya que existe una distribución continua de carga. También nuevamente hay que analizar cómo se comporta el vector del campo eléctrico en el anillo. Vemos que el campo eléctrico presenta esta dirección si lo analizamos de este lado con su respectivo ángulo, a diferencia de analizarlo en este lado, pues va a tener este ángulo. Nuevamente las componentes en verticales se cancelan y solo tendremos como vector resultante el eje de las y, vector unitario y. Entonces, aquí, a diferencia del disco, en el disco sabíamos que esta variable era variable porque podíamos tomarla de este lado o de este lado a estas distancias. Vemos que aquí para el anillo no es necesario porque la carga está en toda la superficie, entonces esta R se va a mantener constante porque yo la puedo analizar acá, va a ser la misma porque es equidistante. Entonces lo único que hay que analizar es el campo eléctrico de la siguiente manera. Bien, se sabe que va a existir un diferencial del campo eléctrico igual a la constante K por el diferencial de carga sobre el coseno del ángulo, sobre D cuadrado, que D cuadrado en este caso va a ser esto. D cuadrado a su vez va a ser X al cuadrado más R al cuadrado. Entonces, tenemos que el campo eléctrico es esto. También sabemos que el coseno del ángulo, al igual que en el disco, el coseno del ángulo lo podemos obtener a partir del cociente entre X y D. Entonces tenemos que el coseno del ángulo, coseno de teta, es X sobre D. Al reemplazar esto en la ecuación tenemos que el campo eléctrico total va a ser la suma de todos esos diferenciales del campo eléctrico, es decir, la integral que va desde 0 hasta 2πr. ¿Por qué 2πr? Porque cubre toda la circunferencia. Yo estoy analizando, me estoy desde este punto y quiero analizar todo este recorrido que hacemos del diferencial de carga. Entonces al final estamos recorriendo toda la circunferencia. La circunferencia pues va a ser 2π por radio. Entonces esos van a ser los límites de integración desde 0 hasta 2π por radio. De K, la constante, por X, por el diferencial de carga sobre D al cubo. ¿Por qué D al cubo? Porque al final esto se reemplaza acá. Entonces por eso es que este D multiplica este D al cuadrado, porque queda D al cubo. A su vez, por lo que dije, tenemos la densidad de carga lineal. Podemos despejar el diferencial de carga y tenerlo en términos de la densidad de carga lineal y el ds. Entonces con esto sabemos que el campo eléctrico va a ser la integral desde 0 hasta 2πr del lambda por la constante por x por ds sobre r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. ¿Por qué es a la 3 medios? Porque esto es del cubo. Del cubo se puede expresar como d cuadrado por d. Sabemos que d cuadrado va a ser x al cuadrado más r al cuadrado y d va a ser igual a x al cuadrado más r al cuadrado a la 1 medio. Entonces solo basta con multiplicar estos dos que tienen la misma base. Estos dos presentan la misma base pero diferente exponente. Entonces por eso queda r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Teniendo en cuenta esto, como dije anteriormente, la r minúscula va a ser fija, igual que x. Entonces lo único que va a variar sería el diferencial de s. Entonces todo esto se puede sacar de la integral. Y nos queda simplemente que el campo eléctrico va a ser lambda por K
por x sobre r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios por la integral de 0 a 2πr del ds. Y esta integral, su valor va a ser 2πr. Entonces nos va a quedar que el campo eléctrico va a ser lambda por 2pi por radio por k por x sobre r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Es una forma de expresarlo. También se puede expresar en términos de epsilon sub 0, sabiendo que la constante va a ser igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Entonces al reemplazarlo nos queda que el campo eléctrico va a ser lambda por radio por k por x sobre 2pi epsilon sub 0 por r al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios.